Cordial saludo, mi nombre es John Edwin Ramón Rincón, realizando la sustentación de la actividad 5, en el que debemos sustentar mediante un video los conceptos vistos en la unidad 1, 2 y 3. A mí me ha correspondido la unidad 1, que corresponde a la introducción de las redes de conmutación. La introducción, pues, vamos a comprender las características principales de una red conmutada general para que a partir de este concepto podamos profundizar en redes de conmutación de circuitos, las fases de comunicación de una red de conmutación de circuito y las diferentes técnicas de conmutación que hay, y a través de la realización de diagramas comprender de una manera mucho más fácil y didáctica la importancia de estos conceptos. También se analizan los problemas de enlaces E1 y T1. Los objetivos: comprender los fundamentos de las tecnologías de conmutación utilizados en redes de comunicaciones, definir conceptos básicos sobre redes de conmutación general y conmutación de circuitos, comprender las características y conceptos generales de la red telefónica conmutada y la digitalización de señales. Y por último, analizar el concepto de SS7 y la importancia de este estándar en las comunicaciones. Bueno, la agenda va a ir así. Vamos a ir punto por punto, empezando por qué es una red conmutada general, después por una red de conmutación de circuitos, su proceso de señalización, la PSTN, tráfico telefónico, enlaces E1 y T1 y finalmente el SS7 y sus mensajes de señalización. Comenzamos con una red conmutada general y sus características. Bueno, una red conmutada es aquella en la que la comunicación entre un host origen y un host destino se realiza mediante la transmisión de datos a través de una red de nodos de conmutación intermedios. Cada uno de estos nodos almacena los datos temporalmente antes de reenviarlos y además no se preocupan del contenido de los datos. También una red conmutada general es el conjunto de nodos interconectados entre sí a través de medios de transmisión, en este caso cables, formando la mayoría de las veces una topología en malla, donde la información se transfiere encaminándola del nodo origen al nodo destino mediante conmutación entre nodos intermedios. Una transmisión de este tipo de red consta de tres fases: el establecimiento de la conexión, la transferencia de la información y la liberación de la conexión. Red conmutada de circuitos. Bueno, las redes de telecomunicación se pueden clasificar dependiendo de la técnica de conmutación. Una de ellas es la red de comunicación de circuitos, que consiste en que la comunicación entre un emisor y un receptor sea a través de un único circuito establecido para este fin desde el principio hasta el final, donde es liberado y dispuesto para otra comunicación. Entonces aquí vemos el origen pasando a través de un nodo y los nodos que sean necesarios para establecer la comunicación y llegando al destino. Mientras la comunicación está establecida, pues no el circuito se va a mantener hasta que la comunicación haya finalizado. Las fases de la comunicación de una red de conmutación por circuito, como lo mencionaba anteriormente, también aplica para este tipo de conmutación. Consiste en el establecimiento del circuito. Antes de transmitir cualquier señal se debe establecer un circuito extremo a extremo, en este caso pues de estación a estación. La transferencia de datos: después de que ya está establecido el circuito, la información se podrá transmitir desde la estación origen a la estación destino a través de la red. Y desconexión del circuito: pues tras la fase de transferencia de datos la conexión se finaliza y deja el circuito libre para una nueva comunicación. Bueno, las técnicas de conmutación de circuitos: tenemos la conmutación por división de espacio y la conmutación por división de tiempo. La conmutación por división de espacio establece rutas físicas independientes. Cada conexión requiere el establecimiento de un camino físico a través del conmutador. El bloque básico de un conmutador de este tipo consiste en una matriz de conexiones o puertas semiconductoras o puntos de cruce que son habilitadas o deshabilitadas para la unidad del conmutador, unidad de control del conmutador.
La conmutación por división de tiempo se realiza la partición de la cadena de bits de menor velocidad en fragmentos que compartirán una cadena de mayor velocidad con otras líneas de entrada. Los fragmentos se manipulan por lógica de control para encaminar los datos desde la entrada hasta la salida. Y como podemos aquí ver, un resumen pues del proceso de señalización en una red conmutada por circuito entre un origen y un destino. Entonces tenemos el primer paso, que es el descuelgue del teléfono. Después sigue el tono pues que nos da como el paso a marcar el número. Entonces digitamos el número destino, aquí pues timbra. Después la estación destino pues contesta, se mantiene una conversación y ambas partes al final cuelgan el teléfono. Ahorita vamos con la PSTN o red telefónica pública conmutada. ¿Qué es? Bueno, es el conjunto de elementos que hacen posible la transmisión conmutada de voz con acceso generalizado al público. Entre sus mayores características están que ofrece a cada usuario un circuito para señales analógicas con una banda de base de 4 kHz para cada conversación. Consta de medios de transmisión y centrales de conmutación. El costo para el usuario por la ocupación del circuito depende de la distancia entre los extremos y la duración de la conexión. Capacidad de interconexión con las redes móviles, es decir, la telefonía básica es entre aparatos fijos. Fácil gestión y fácil mantenimiento y un enrutamiento muy sencillo. ¿Cuáles son los componentes de la red telefónica pública conmutada? Tenemos la codificación de voz, que es cuando un usuario habla por la boquilla de un auricular telefónico. Inicialmente la voz se envía sobre el cableado telefónico como una transmisión analógica. Tenemos los switches PSTN, que son un componente central de la PSTN. Varios tipos de switches mueven el tráfico entre los enlaces y proveen los circuitos y las conexiones dedicadas necesarias para el manejo de llamadas. Tenemos también la señalización. Cuando se realiza una llamada telefónica, los protocolos de señalización encuentran la ruta del destinatario, establece las conexiones entre interruptores y libera esas conexiones una vez concluida la llamada. Y también algo muy esencial, los teléfonos. Los teléfonos se conectan a la PSTN de dos formas, de forma análoga y a través de forma digital. Y finalmente todos estos componentes forman el diagrama que estamos viendo ahora, que es un claro ejemplo de lo que puede ser una red telefónica pública conmutada, con todos sus elementos. Tenemos los teléfonos, en los extremos tenemos los switches y el conjunto forma pues la red. Vamos ahorita con ¿qué es el tráfico telefónico? Bueno, el tráfico telefónico es el flujo de mensajes que pasa a través de un sistema de telecomunicaciones, independientemente de si una llamada se compete o no. El tráfico telefónico se puede expresar como el producto del número de llamadas durante una hora por la duración promedio de las llamadas expresada como fracción de la hora. La unidad de intensidad de tráfico empleada habitualmente es el Erlang, cuyo símbolo es la letra E, y el Erlang es la intensidad de tráfico en un conjunto de órganos cuando solo uno de ellos está ocupado de manera continua. Cuando el tráfico es de un Erlang, significa que el elemento de red está totalmente ocupado durante el tiempo de medición, normalmente una hora. Cuando está libre, pues pasa a ser 0. Ahora vamos a ver qué es un enlace E1 y T1. El enlace E1, este formato lleva datos de una tasa de 2048 millones de bits por segundo y puede llevar 32 canales de 64 kilobits por segundo cada uno, de los cuales 31 son canales activos simultáneos para voz o datos en SS7, que es el sistema de señalización número 7. Un enlace 1 opera sobre dos juegos separados de cable, usualmente cable coaxial. Un enlace T1 por su parte fue el primer sistema acertado que soportó la transmisión de voz digitalizada.
Se utilizó para designar circuitos digitales que funcionan a velocidades de 1544 megabits por segundo. Originalmente los T1 portaban 24 canales de 2 codificados y multiplexados en tramas de 64 kilobits por segundo, separando 8 kilobits para información de trama, la cual facilita la sincronización y la demultiplexación en el receptor. Ahorita vamos a ver qué es el sistema de señalización S7 y cuáles son sus características. Bueno, ese sistema es un sistema de señalización por canal común. ¿Qué quiere decir esto? Que existe un canal por el que se transporta la información de señalización de muchos canales de voz disponibles. Se utiliza para intercambio de señalización entre centrales de control por programa almacenado. La red de señalización se estructura con nodos llamados puntos de señalización y puntos de transferencia de señalización. Se distinguen por dos redes separadas: red de tráfico, que se utiliza para proporcionar los servicios, es decir, para cursar las comunicaciones telefónicas, y red de señalización, que se utiliza para transmitir pues la señalización. Y aquí vemos los diferentes protocolos utilizados por el sistema de señalización SS7. Tenemos el MTP2, el MTP3, el ISUP, el IAM, el SAM, el ACM, el ANM, BLO, VL, REL, RLC y TCAP. Y finalmente tenemos este diagrama que vemos aquí. Es un diagrama de establecimiento de una llamada básica en SS7 mediante ISUP. Entonces, ¿qué tenemos por aquí? La secuencia de mensajes ISUP describen el proceso regular para establecer una llamada bajo el control definido en el estándar SS7. Al momento en que un suscriptor A, este que está aquí, levanta el teléfono para marcar, se envía un mensaje del tipo IAM, que sería este que vemos acá, que le permite reservar el circuito para establecer la comunicación. Bueno, para establecer la comunicación con el suscriptor B, el destino, bueno, pues aquí pues el sonido del repique. Entonces, cuando el teléfono del suscriptor B repica, se envía un mensaje de vuelta al suscriptor A del tipo ACM, que es este que está aquí. Va hacia el origen, en este caso el suscriptor A, para indicar que se espera respuesta. Si la llamada es contestada, se envía un mensaje del tipo ANM que establece la llamada entre ambos suscriptores, que sería este que sigue acá, este protocolo. Bueno, una vez concluida, bueno, ya después tenemos la conversación, como la conversación pues normal. Una vez concluida la comunicación entre ambos suscriptores, se envía un mensaje de tipo REL, que es este de aquí, con el objetivo de indicar el procedimiento de disolución de la comunicación y liberación de los canales asociados a la misma. Procedimiento que se completa con el envío de un mensaje del tipo RLC, que sería pues el final, que confirma que la parte contraria ya también finalizó la comunicación. Eso es todo por la unidad 1. Muchísimas gracias. Esta actividad, la número 5, sustentar los temas de la unidad 1, 2 y 3 de la entrega de la actividad. Mi nombre es Steven Paladines, estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAT. La telefonía IP es un término utilizado para describir las tecnologías que se usan en el protocolo IP para el intercambio de voz, fax y otras formas de información tradicionalmente transportadas sobre la red telefónica pública conmutada. La telefonía IP tiene diferentes protocolos. El primero de ellos es el protocolo de inicio de sesión, H323, el de transporte de tiempo real y control de tiempo real, el seguro de transporte de tiempo real y el protocolo de descripción de sesión. El G711 es un estándar que se utilizó para la codificación de audio. Este estándar es utilizado principalmente por la telefonía y fue liberado para su uso en 1972. Es un estándar de codificación digital para representar una señal de audio en frecuencias de voz. El G729 es un algoritmo de comprensión de datos que está favoreciendo el uso de la telefonía IP gracias a su bajo ancho de banda.
La conmutación de paquetes es un método para dividir los archivos de datos en paquetes en porciones más pequeñas con el fin de enviarlos mejor a través de diferentes redes. La transferencia de pequeños bits de datos a través del mismo se hace con diferentes redes y se denomina conmutación de paquetes. Su funcionalidad está ligada únicamente para cuando los usuarios envían un archivo de datos a través de una red. Esto a menudo no se puede enviar por datos completos, sino también como pequeños grupos de datos. El individuo que envía un archivo de 5 megabytes tendrá el archivo dividido en pequeños paquetes de 512 bytes que luego se envían a través de la red. Los modos que tenemos para este tipo de red es que existen dos modos principales para la conmutación de paquetes. Uno es la conmutación de paquetes sin conexión y la otra es de manera directa. Cuando se tiene el modo de paquetes orientado a una conexión, en este modo de conmutación de paquetes también se denomina conmutación de círculos virtuales. Estos paquetes de datos individuales en este modo se envían a través de una secuencia, a través de una ruta predefinida e identificada. El X25 es un estándar I2-T para redes de área amplia de conmutación de paquetes. Su protocolo de enlace LAP está basado en el protocolo HDCL. Establece mecanismos de direccionamiento entre usuario y negociación de características de conmutación y técnicas de recuperación de errores. El Frame Rayleigh es el protocolo orientado a la tecnología de conmutación de paquetes ofrecido por las compañías telefónicas. Define el proceso para enviar datos sobre la red pública. La ATM es una tecnología que se está implementando hace algunos años para generar redes de alta capacidad y respuesta para permitir el tráfico de grandes cantidades de información que pasan por diferentes fases de descubrimiento en distintos ámbitos de desarrollo de la tecnología asociadas a equipos de intercambio y transmisión. El intercambio de mensajes SIP se utiliza como estándar de Internet para voz de tiempo real y videos en conmutación. Por último tenemos el SIGTRAN, que es una señalización de transporte, el cual pues debe a su nombre de Internet Engineering Task Force, que desarrolla una serie de protocolos que permiten transportar señalización de control de telefonía pública SS7Q931 para redes IP. Los componentes que presenta esto son la Media Gateway, el control en MGC, el Signal Gateway SG, la Media Gateway MG y el IP de control de servicios, más la telefonía del teléfono IP, que generalmente se conoce como terminal. El funcionamiento de estas mismas tiene la interfaz relacionada a una señalización de transportes que incluye el SG, el MGS, el SG, ASG. En transporte de señalización potencialmente se puede aplicar al MGS a las interfaces así dependiendo de los requerimientos para el transporte de protocolos de señalización asociadas. El MPLS, que es una técnica como un servicio que termina ofreciendo un servicio para cualquier tipo de elemento VPN, hasta para la Ethernet metropolitana. Su funcionamiento está diseñado en los días ATM y el Frame Rayleigh como una técnica de superposición diseñada para simplificar y mejorar el rendimiento. Esa es la parte del protocolo múltiple. El MPLS Layer 2 o Layer 3 no encaja perfectamente en la jerarquía de 7 capas o SI. De hecho, es uno de los beneficios clave del MPLS es que separa los mecanismos de reenvío de servicios de enlace de datos subyacentes. En otras palabras, el MPLS puede usarse para crear tablas de reenvío para cualquier protocolo subyacente. Por último tenemos las referencias de donde extrajimos el material, la información necesaria para la creación de este trabajo. Muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Aníbal Fuentes Aro, curso de conmutación, grupo número 13. En este tutorial se sustentan los temas relacionados a la unidad número 3. Los temas que se van a sustentar son fibra óptica, modo, longitud de onda y la ventaja, conmutación óptica, tipo de conmutación óptica y cuadro comparativo.
PLS, jerarquía de transmisión e interfaces de LSP en MPLS, generación de un LSP. Las características de la fibra óptica monomodo. Tenemos las características. Involucra el uso de una fibra con un diámetro de 5 a 15 micras. Tiene muy poca atenuación y por lo tanto se usan muy pocos repetidores para distancias largas. Es muy usada para troncales con un ancho de banda aproximado de 100 GHz por kilómetro y se utiliza para troncales de larga distancia. Los tamaños de longitud de onda que se utilizan es de 1310 nanómetros a 1500 y 1550 nanómetros, con una atenuación máxima de 1 decibel por kilómetro. Las ventajas de trabajar no tiene degradación de señal, baja dispersión y una adecuada para comunicarse a larga distancia, como tal se trabajan en troncales de larga distancia. Las características de la conmutación óptica es viable para resolver la diferencia de tasa de transmisión de la fibra óptica y de envío de los conmutadores electrónicos. Implementa el envolvimiento y envío de paquetes directamente en la capa óptica sin conversiones ópticas y electrónica y óptica. Permite que se alcancen altos anchos de banda al trabajar con etiquetas y se simplifica la implementación de los transmisores. Conmutación óptica de circuito. Este circuito permite que la conexión y asocia una longitud de una onda entre el nodo de origen y el destino. Establecida en la conexión se envía la información sin retardo alguno y sin necesidad de almacenar y enviar paquetes en cada nodo. Mencionamos acá la línea azul. Se envía un paquete sin retardo alguno, sin necesidad de llegar a este nodo, sino se envía directo a este nodo número 2. Conmutación óptica de paquetes. Los paquetes ópticos que envían por los enlaces de fibra óptica de la red son la señal de información generada por una fuente asociada a un nodo de entrada que se convierte en paquetes, los cuales contienen un campo de datos y una cabecera donde se incluyen la dirección y su nodo de destino. Como vemos en la imagen, tenemos la cabecera donde se convierte en un paquete. Este paquete va dirigido hacia un nodo de destino que es el nodo 1, pasa al nodo 4 y destino al nodo número 5. Conmutación de circuitos y de paquetes. Ráfagas. Los paquetes se agregan en ráfagas de datos en el borde de la red para formar una carga útil de datos utilizando solamente la conversación óptica eléctrica en una cabecera teniendo una dirección común de destino de conmutación. Como observamos la imagen, tenemos el router, los puntos, los paquetes van dirigidos de modo de ráfagas, como se ven observan acá la figura, y van hacia destino. Acá router, pasando por cada punto. Tenemos el cuadro comparativo, tenemos el uso de la banda, conmutación óptica de circuito, tenemos que es bajo, de paquete que es alto y de ráfaga que es moderado. Adaptancia alta del circuito, de paquete baja, de ráfaga baja o moderada. Tolerancia de fallas, vemos que ráfaga es mediana, en granularidad es moderada en las ráfagas. Y también tenemos moderada una dificultad de implementación. Las características de MPLS que mantiene un estado de la comunicación entre los dos nodos y mantiene circuitos virtuales. Los elementos que presenta una MPLS. Tenemos LER, que es el elemento que indica un término del túnel, pone y quita las cabeceras. Tenemos acá las cabeceras. Tenemos LCR, elemento que como etiqueta funciona a gran velocidad y participa en el establecimiento LCP. Acá, LCR, indica. Y tenemos los circuitos que van de extremo a extremo de la red, que es LSP. Acá
donde empieza acá de la cabecera y pasa por cada punto. Termina. También tenemos un túnel LSP. Es una LSP la cual es usada para tunelar bajo el encadenamiento normal IP o mecanismo de filtrado. LDP es un protocolo de MPLS para distribución de etiquetas MPLS. Y FEC, nombre que se le da al tráfico que se le encamina bajo una etiqueta. Tenemos tipo de comunicación, cada interfase, la pila de protocolos de MPLS, tenemos LMP, gestión de canales de control, enlace de verificación de continuidad, enlace de revelación y propiedad y también de falla. También tenemos la jerarquía de transmisiones de interfaces de LMC MPLS. Tenemos las interfaces de cada una. Las interfaces que hemos relacionado acá. Esto nos hace referencia a la posibilidad de anidar LSP dentro de otras LSP. Esto es factible que un LSP es un enlace específico dentro de la base de datos enlazado usado por OSPF. Tenemos las LSP. Genere un LSP en GMPLS. Un GLPS comienza de una interfaz PSP, forma paquetes ESP y se puede anidar dentro de un LSP de capa 2. El LSP de capa 2 se puede anidar junto con otros LSP de cada dentro de ese TM y comienza y termina con dos LSP cuyas interfaces son TM. Como se representa en la figura, este procedimiento de anidación se puede continuar hacia LSP de orden superior. Tenemos acá LSP. Los LSPs en un solo capa. Muchas gracias por la atención prestada en este tutorial y sustentación de la unidad número 3.